Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la hiena, el fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la hiena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la hiena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas enseñanzas en este fragmento del Evangelio de San Marcos. La primera: ninguna limosna que se dé en nombre de Cristo, por amor a Cristo, va a quedar sin recompensa. El que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, os digo que no se quedará sin recompensa. Y esto lo está diciendo a los discípulos. Es decir, vale para cualquier limosna en nombre de Cristo, pero vale especialmente para las limosnas que se hacen para la evangelización. Construcción de un templo, sostenimiento de un seminario, ayuda a los sacerdotes. Si consideramos la evangelización como la mejor, más eficaz acción social, entenderemos que, siendo importante todo lo demás, lo primero que tenemos que hacer es cuidar el alma, porque del alma va a depender el cuerpo. Es más importante enseñar a pescar que dar un pescado. Es más importante preparar a una persona en su alma para que lleve un camino recto y sea un buen profesional, un buen esposo, un buen padre o madre de familia, que está sacándolo de los agujeros terribles donde se ha metido precisamente porque no tenía esa enseñanza. Si nos llama la atención el que da de comer al hambriento, que es extraordinario, nos tendría que llamar más la atención el que evangeliza, porque fruto de su trabajo va a impedir que ese un día termine siendo un mendigo que pide limosna, un hambriento. Y lo digo también como un acto de agradecimiento a los que nos ayudan a mantener este medio de comunicación que es la televisión, a mantener el seminario, a mantener a nuestros sacerdotes en aquellos sitios más pobres donde estamos. El Señor se lo va a recompensar aquí en la tierra, muchas veces aquí en la tierra y desde luego en el cielo. Ni un solo vaso de agua que se dé en el nombre de Cristo a un evangelizador quedará sin recompensa. Continúa diciendo el Evangelio: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. ¿Cómo se escandaliza a los pequeños? Es evidente que hay un escándalo que es el abuso sexual sobre los menores. Terrible, no solamente un pecado nefasto, sino también un delito. Pero hay muchos otros abusos y escándalos sobre los menores que no tienen nada que ver con su cuerpo o con el sexo.
la enseñanza, por ejemplo. Hace años recuerdo una feligresa de nuestra parroquia de Madrid que vino a verme muy preocupada. Llevaba a su hijo a uno de los mejores colegios de Madrid, muy famoso, de una importantísima orden religiosa. Y un día vino a decirme: padre, el niño me ha dicho, mi hijo me ha dicho que el profesor de religión, que era un religioso, le ha dicho que el infierno no existe, que no hay nada, todo el mundo se salva, haga lo que haga. Y el niño está sorprendido porque no es lo que le hemos enseñado en casa. El que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y le arrojasen al mar. Y los pequeños, lo advertía Benedicto XVI, no son solamente los menores de edad. El que escandalice a uno de estos pequeños, a un laico que no tiene formación y que va a escuchar en una homilía dicha por un sacerdote en un templo católico una auténtica herejía, una absurda herejía. Por ejemplo, que no hay vida eterna, o que la resurrección de Jesucristo es un cuento y que es un invento y que nunca existió. Ignoro la intención de esta persona y cómo ha llegado a ese extremo de ateísmo. No lo sé, Dios le juzgará, que conoce su historia y también probablemente él es víctima de una mala educación. Él sabrá cuál es la parte de culpa que tiene y Dios lo sabrá, pero está haciendo un escándalo. Esas personas, esos feligreses, a lo mejor son ancianos o tienen 50 años o 15 o son niños, pero son todos ellos pequeños en la fe. ¿Cuántas veces, con cuánta frecuencia se está escandalizando a los pequeños a través de la mala doctrina? Por último, y hay muchas cosas más en este Evangelio, dice Jesús: si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? En otra ocasión había dicho: vosotros sois la luz de la tierra y sois la sal del mundo. Sois la sal. Si la sal se vuelve insípida, hay que echarla fuera para que la pisen los hombres. Tenemos que ser luz y sal. Tenemos que ser levadura que fermenta. Y no podemos serlo si no estamos con Jesús, unidos a Cristo y enseñando lo que Cristo enseñó y lo que quiere que nosotros enseñemos. Tenemos que ser luz que brilla en la tiniebla del mundo y no fuente de mayor humo que ciega los ojos de aquellos que han acudido a ti pensando que les ibas a dar luz y lo que haces es darles oscuridad. Pero también los laicos tienen el deber de formarse bien, porque en el tiempo en que vivimos, todos somos responsables de la preservación de la verdadera fe. Y no podemos decir: soy un especialista en esto o en aquello, pero de teología no sé nada, porque eso es un pecado de omisión. Te pueden hacer fácilmente daño y después tú puedes hacer fácilmente daño a otros. ¿Cuántos catequistas han sido engañados, por ejemplo, con cursos de Biblia donde no se ha enseñado la enseñanza y la doctrina de la Iglesia sobre la Biblia, sino todo tipo de teorías absurdas? Y ellos, después que esos catequistas se lo han contado a los niños. Si hay que ayudar a los evangelizadores, hay que ayudar sobre todo a los evangelizadores y a los medios de evangelización que son fieles a Jesucristo. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de transmitir la verdadera fe, preparándose y formándose bien para ello. Y tiene la responsabilidad de intentar impedir que se haga daño, que se escandalice a los pequeños, por supuesto con el abuso sexual, que es gravísimo,
pero también, y sin que quiera compararlo con ello, con este otro escándalo que consiste en manchar, perturbar, estropear la fe inocente de tantos que a pesar de la edad siguen siendo pequeños. Que así sea.